Y gracias a Dios que nos concede llegar hasta cada uno de ustedes a través de estos medios para darle así la gloria a Dios. Por eso espero que cada uno de ustedes, nosotros, podamos de esta forma honrar a Dios. Mi nombre es Wilson Cañón y estamos hoy para, con cada uno de ustedes, servir al Dios de la gloria. Recuerde que Él ha dicho, ciertamente honraré a los que me honren. Por eso todo lo que hagamos en bien de los creyentes no lo vamos a perder. Y es que con todo el corazón se le debe servir a Dios, con toda la vida, y presentarnos a Él para que cada día Él nos santifique y podamos ser de su agrado y así ser gente confiable para Dios. Por eso bendigo a Dios por su vida. Gracias a Dios por usted que se conecta en este momento, que está compartiendo también con otros, causando también que esta palabra corra y sea glorificada. Por eso a cada uno de ustedes Dios les siga guardando, Dios les siga bendiciendo. Recuerde que aún en medio de la angustia Dios nos hace ensanchar. Por eso que Dios reciba toda la gloria y cada uno de ustedes siga recibiendo de Dios sabiduría, entendimiento, y así le damos gracias a Dios por esta cita con Él. Padre, gracias te damos. Qué bueno es encontrarnos, Señor, delante de tu presencia y decirte, Señor, tú eres el más grande, tú eres el más glorioso, Señor. Gracias por seguir moviéndote en cada persona, en cada familia, allí en su labor. Gracias, oh Dios del cielo. Tú sigues, Señor, llegando a cada vida, Señor, para salvación, Señor, para liberación, Señor, para rescatar aún de las más densas tinieblas, que era donde nos encontrábamos, Señor. Pero de allí tu mano extendiste y nos sacaste, nos libraste. Y aquí estamos hoy glorificando y exaltando tu santo nombre. Gracias por ese entendimiento que tú nos das, que sigamos, Señor, avanzando cada día y comprendiendo más de las cosas tuyas en el nombre de Cristo Jesús. Por eso, gracias a Dios, porque haya oídos atentos para oír. Y vamos en esta mañana a tratar un tema que muchas veces se oye muy poco acerca de él y que debe tener bastante significado, porque se nos habla mucho en las escrituras de la tierra. Así que hemos titulado la adquisición de propiedades y la persona de Dios. La adquisición de propiedades y la persona de Dios. Vamos a ver qué significado tiene la tierra, cuánto interesa a Dios la tierra, o qué más significados encontramos. Y para ello vamos a ir allí al primer libro de los Reyes, en el capítulo número 21, un capítulo muy conocido entre los estudiantes de la Biblia. Nos habla de la viña de Nabot y un rey, que era el que estaba gobernando en aquel entonces, que era de nombre Acab. Y allí en el primer libro de los Reyes, capítulo 21, leemos en el versículo número 1. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab, el rey, habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu?
¿y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me vendiera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Bueno, y tenemos aquí entonces este episodio entre el rey Acab y un israelita que era Nabot de Jezreel, que era el propietario allí de una viña junto a la casa del rey Acab, junto a su palacio. La tierra es mucho más que piedras y arena, y como símbolo social encierra diferentes significados. Para algunos se trata de algo que yo poseo, sea el terreno que ocupa el lugar en el que se habita, o fuente de riqueza y medio de vida. Para muchos, la tierra es el lugar en el que se desarrollan acontecimientos y relaciones dignos de ser recordados, que de hecho dan forma a lo que somos. Y a menudo es asociado al deseo de conservar de cara al futuro aquello que hunde sus raíces en el pasado. Por eso será que usted ve personas que dice: mi terruño, ¿cierto? Mi tierra, aquí fue donde nací, aquí crecimos con mis hermanos, esta era la casa de mis padres. Mire que tiene una apreciación por la tierra, mientras que otro pues simplemente lo está viendo como un lugar donde se habita, que posee, que es una fuente de riqueza y un medio de vida. En ocasiones entraban en conflicto valores distintos y los diferentes intereses según derecho individual y la voluntad de la comunidad, exacerbados muchas veces por historias de invasión, apropiación por imposición indebida o por distinto trasfondo cultural. ¿Qué significa entonces poseer o hacer uso de la tierra? Que tendremos que ver todo esto, que muchas veces habían conflictos. Bueno, hasta el día de hoy los hay, conflictos por las tierras, y se tienen diferentes intereses. La voluntad de la comunidad también cuenta, pero miremos también esos hechos de invasión, de apropiación indebida de las tierras. Otras veces tendremos que ver entonces esos diferentes trasfondos culturales. ¿Qué derechos y responsabilidades han de tenerse en consideración? Son interrogantes tan antiguos como la humanidad misma. Y por tanto, no debería sorprendernos que la Biblia dedique tantas páginas al tema. Este incidente de la viña de Nabot proyecta una cierta luz que resalta valores fundamentales y la cuestión espinosa de lo moral y el poder. Miremos cómo, hablando de este tema de la tierra, que debe ser tan importante por cuanto en toda la Escritura nos habla de ella, empezamos a encontrar valores fundamentales. Empezamos a encontrar también cuestiones de moral y de poder. Así que, ¿qué tal si comenzamos a mirar el uso del poder para poseer? El uso del poder para poseer. Aquí, en este relato del primer libro de los Reyes, capítulo 21, desde el versículo 1 hasta el versículo 16, el relato empieza en forma directa.
pero pronto da un cambio. Dice aquí que se ofrece una cantidad respetable a cambio de un terreno productivo. La oferta es rechazada y el comprador en ciernes se disgusta. Leámoslo en los primeros 4 versículos. Dice así: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te parece, te pagaré su valor en dinero. Estaba buscando hacer un negocio, y Nabot bien pudiese haber pensado: es el negocio que tengo que aprovechar, el negocio de la vida, porque estoy negociando con un rey. Y aún así dice que Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. ¿Y qué hizo entonces Acab? Dice: y vino Acab a su casa triste y enojado, como un niño, ¿verdad?, al cual no le dan lo que quiere. Mire, y entonces está triste y enojado. Por eso hemos de enseñarle aún a nuestros niños que estén agradecidos por lo que tienen y que nunca estén deseando lo que tiene otro niño, otra niña. Mire, no estén deseando tener eso del otro. Y por supuesto que también es una enseñanza para todos. Así que llegó Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Parece una actitud muy infantil, ¿verdad? Que no le vende y entonces se entristece, no come, se va a ayuno a su cama. Y miremos, la esposa del comprador le recuerda que él es el rey. Y leemos en el versículo 5: y vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Vamos a ver qué tal esta mujer de consejera. El versículo 7: y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Es como queriendo decirle: si tú eres el rey, tú puedes hacer lo que quieras. Y estaremos entrando a fondo en ello, porque mucha gente hoy día cree que porque tiene el poder puede hacer lo que quiera, pero se les olvida que hay un pueblo que no solamente los ha elegido, sino que hay un pueblo que ora por ellos, hay un pueblo a quien rendirle cuentas, que Él, así en el mejor de los casos, sea el primer ministro. La palabra ministro significa servidor, o sea que es el primero que debe mostrar ejemplo en servirle a la gente, en servir a la comunidad, y no hacer lo que pretenda hacer, y no hacer lo que quiera hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Así que cuando la esposa del comprador le recuerda allí que él es el rey, como lo hemos acabado de leer, acto seguido se ponen en marcha los dispositivos legales para expropiar ese terreno. Vamos a ver cómo así, pero si él no quiere vender, ¿cómo van a expropiar? No solamente van allí a desposeer a su dueño actual, primero le van a quitar su derecho legítimo y por último también el derecho de su vida y de su buen nombre. Esto es lo que leemos desde el versículo 8 hasta el versículo número 16. Quizá cuántas veces lo hemos visto, ¿verdad? En muchos gobiernos. Y entonces exprópiese
porque Julano ha hecho cosas malas, y empiezan a poner su estima por el suelo, su buen nombre por el suelo. Y entonces todos los que oímos decimos, pues seguramente fue algo muy malo que hizo para que pudiesen expropiar allí ese terreno. Pero vemos que aquí han usado de astucia, ¿sí? Y sigue un breve comentario en el que se explica las artimañas legales de los poderosos para su provecho. Entonces habían artimañas, maquinaciones, entre comillas, legales. Los hechos van, pues, haciéndose evidentes según se analiza más de cerca. Y entonces me gustaría resaltar que encontramos aquí dos puntos de vista acerca de la tierra. Dos puntos de vista. Ahí, usted que está llegando aquí a esta transmisión, qué bueno que vaya ya a primer libro de Reyes, capítulo 21, el versículo 2 al versículo 4, para que nos demos cuenta dos puntos de vista acerca de la tierra. Es evidente que Acab, el rey, considera la tierra un bien que puede comprarse y venderse a voluntad. Nabot, en cambio, lo ve de muy distinta manera. Algo que se aprecia en esa doble referencia suya, a la heredad de mis padres. Entonces, mientras el uno está diciendo, dame tu viña, porque te la puedo cambiar por otra, o te daré el precio, Nabot está diciendo ahí en el versículo 3, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y allí es donde Acab se va triste y le cuenta a su esposa que es lo que Nabot le ha dicho. No te daré la heredad de mis padres. Eso es lo que le ha respondido. Así que hace referencia a esto, porque él tiene un punto de vista totalmente diferente al de el rey Acab. Y por eso invoca el nombre de Yahvé al manifestar su repugnancia ante la idea misma de vender. Algo básico en el Antiguo Testamento es la convicción de que la tierra le pertenece a Dios, porque Dios ha sido el que ha llevado a su pueblo a ese lugar desde la cautividad, distribuyéndolo según las distintas tribus en herencia. Óigalo bien, en herencia le ha sido entregada la tierra allí a aquellos que creen que le pertenece a Dios. Las leyes habían sido establecidas para proteger a la familia y por viabilidad económica, sobre todo frente a la rapacidad de los poderosos, no pudiendo venderse la tierra a perpetuidad. Qué interesante es esto, porque hoy día muchas leyes se dan, pero no son para proteger a la familia. Bueno, habrá otros casos donde se haga la inversión, por ejemplo, de una vivienda, y ésta se pueda colocar siempre para que sea protegida esa vivienda a favor de la familia. Mire, porque siempre se ha visto la rapacidad de los poderosos. Las costumbres israelitas diferían por completo de las de Canaán, aún advirtiendo de que es un argumento a partir de un silencio. No deja por ello de ser impresionante que en la totalidad del Antiguo Testamento no encontraremos ni un solo caso de un israelita que venda voluntariamente tierras que pasen a manos ajenas. Este silencio tiene su paralelo en la ausencia, a fecha de hoy, de inscripciones o documentos de compra y venta en Palestina, de propiedad israelita, aunque sí que hay en cambio abundante evidencia de ese tipo de transacción en la sociedad cananea y
en las naciones vecinas. Sí, es muy fácil ese documento, ¿verdad?, de compra y venta, hallarlo en la gran mayoría de las naciones, mas no así es costumbre en Israel. Mire, no se encuentra esta clase de certificados, de inscripciones. No vamos a encontrar nada de esto. ¿Por qué? Porque es muy raro que el israelita salga de su propiedad, o sea, la venda, para que ella pase a manos ajenas. Las leyes solo pueden imponerse por parte de la autoridad competente. De ahí que, transcurrido un siglo desde Acab, los profetas hablaran públicamente del abandono de las leyes relativas a la propiedad. Miremos un par de pasajes bíblicos donde nos habla de ello. Sí, hay una autoridad competente y entonces hemos de guardar la propiedad privada. Y dice en Isaías capítulo 5, el versículo número 8. Isaías 5:8. Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra. Diremos que ya había un pronunciamiento allí por parte del profeta Isaías. ¿Por qué? Porque se utilizaban toda clase de tretas para quitarle a la viuda, al huérfano, su vivienda, a la familia. Mire, este ha sido un conflicto, ha sido un vejamen que mucha gente ha tenido que sufrir. Y aquí el profeta se pone en pie de parte de Dios y dice, ¡ay! Que es un juicio, se emite un juicio. ¡Ay! De los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Mire que Dios no está del lado de los que quieren hacer esto y adueñarse de todo de cualquier manera. Y también en el libro del profeta Miqueas, vamos a ir allí a la denuncia que presentaba el profeta Miqueas en el capítulo número 1. Miqueas 1, versículo 1. Vamos allí a leer. Dice, palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moresed en día de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Oíd, pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti. Y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Estos pasajes van a ser muy comunes encontrarlos en las Sagradas Escrituras. Oíd, pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti. Mire que Dios le está hablando al ser humano, está hablando a aquellos que se quieren apropiar o aprovechar injustamente, por supuesto, de los más débiles. Mire usted, por eso hoy tenemos toda clase de intromisión de parte de gobiernos, del Estado, si no es en las tierras, no respetando la propiedad privada. Muchas veces es para con los hijos, y entonces los vemos entrometiéndose en algo que es ajeno a ellos, como es, por ejemplo, el momento de la corrección de un hijo. Un padre es el que ha recibido toda la autorización de Dios para saber cómo debe levantar a ese hijo. Por supuesto, no es castigándolo y dándole hasta matarlo, no. Pero para eso está la palabra de Dios que nos enseña: y corregirás a tu hijo con amor, mire, sin ira, con enseñanza, con esa corrección del temor de Dios. Pero hoy día los gobiernos creen que pueden entrometerse en ese tema, creen que pueden apoderarse aún de la educación de nuestros hijos.
cuando eso solamente Dios se lo ha entregado a los padres. Mire cómo este mundo está al revés y que han logrado enseñarle cualquier clase de porquería a los niños, a los muchachos. Y cuando los padres se dan cuenta, dicen, no, voy a más bien tomar la rienda de mis hijos para que ellos aprendan las cosas de Dios como debe ser, para que no aprendan de los demás de la forma que ellos quieren. Entonces se crea el homeschool, que podemos enseñarle a nuestros hijos también en nuestras casas, nosotros como padres, aun que sea diferente a la cultura que siempre se ha manejado. Pero esto viene de mucho tiempo atrás, cuando el pueblo de Dios enseñaba así a sus hijos, en su hogar, en su casa. Y es que de todo lo que se hace en el hogar se aprende. Pero vemos la intromisión nuevamente de los gobiernos, del Estado, a querer apoderarse de herramienta que no le pertenece. No, ellos solamente deben hacer la tarea que tienen allí en gobernar. ¿Y qué es gobernar? Pues felicitar al ciudadano que se porta bien y llamar la atención al que no, y ponerle reglas a aquellos que quieren pisotear a los demás. Pero notemos que siempre están buscando ofrecer prebenda, decirle, venga, vamos a darle un subsidio para el trabajo, pero todos son tretas para que ellos mismos se vayan adueñando de áreas que no les pertenecen. Pues aquí están los profetas declarando y colocando allí su inconformismo ante todas estas situaciones. Y en el exilio, Ezequiel miraba hacia el futuro, a un tiempo en el que los dirigentes dejaran de oprimir al pueblo y hubiera posesión de la tierra para la casa de Israel conforme a sus tribus. Leemos entonces allí en Ezequiel capítulo número 45. Ezequiel capítulo 45, el versículo número 8. Leamos: esta tierra tendrá por posesión en Israel, y nunca más mis príncipes oprimirán a mi pueblo, y darán la tierra a la casa de Israel conforme a sus tribus. Bendito sea el nombre del Señor. Así que esta tierra pues le pertenece a Dios, y cada hombre según su nación, su país, pues ha de trabajar para ganar con el sudor de su frente y poder darle allí una vivienda justa a su familia. Así que no espere que el gobierno haga por usted en la nación en que esté. No permita que esa área venga a enseñorearse de otras áreas, esa esfera venga a enseñorearse de otras esferas. No, entre menos poder se le entregue, mucho mejor. Por eso aquí está esta protesta también del profeta Ezequiel, para que cada una de las tribus pudiese poseer la tierra. En el siglo posterior al inicio del regreso, tras el exilio, Nehemías corrigió la situación en su capacidad como regente, redistribuyendo la tierra empeñada por la gente, obligada por la injusta pobreza imperante y los exorbitantes intereses en los préstamos. Cuando quiera leer acerca de esto, lo encontrará ahí en Nehemías capítulo 5, versículo 1 al versículo número 13. Nehemías capítulo 5, desde el versículo número 1 hasta el versículo número 13. Y ahí se enterará que esto no es solamente de nuestros días, sino viene de mucho tiempo atrás. Gente que tuvo que empeñar sus tierras y ya no tenía cómo rescatarlas por la injusta pobreza que predominaba, por los exorbitantes intereses en los préstamos. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿verdad? Ahora,
contaminado por las costumbres cananeas, Acab, el rey de Samaria, actúa como si Nabot compartiera el rechazo de la Torá mosaica como fundamento de la sociedad israelita. Sí, como si estuviese pensando, Nabot tiene que ver las cosas igual que yo. Nabot tiene que pensar semejante a mí. Ahora, a favor de Acab, hay que decir que no está obrando de forma arbitraria y despótica, apoderándose de la tierra sin más, como ha sido la norma en gobernantes y dirigentes a lo largo de los siglos, apoderarse de las tierras sin más. Más bien, lo que vemos aquí en Acab es que él ofrece una compensación razonablemente justa. Pero Nabot sabe que la fe en Yahvé conlleva lealtad a la familia. ¿Sí? ¿Cuántos Dios les ha dado un terreno para su casa, para su familia? Han construido y de repente lo venden y se va el dinero y dejaron a la familia sin nada. Mire usted. Y por eso hay que valorar ese lugar, esa tierra donde usted vive, donde Dios le ha provisto. Mire el pensamiento tan diferente de Nabot. Sabe que esa es la fe en Yahvé, pero eso conlleva lealtad también a la familia. Y ello tanto retrospectivamente como de cara al futuro. Acab regresa a Samaria triste y enojado y con clara actitud petulante. Podrá ser que a Nabot le asistan derechos que él no puede obviar. Acab está contrariado por ese conflicto. Y al igual que en un versículo atrás, versículo 41 del capítulo 20, primer libro de Reyes 20:41, hay un cierto resentimiento hacia Yahvé y sus demandas. ¿Cuánta gente hoy día anda así en la vida? Porque no han querido proseguir en el camino de Dios. Y cualquier medio situación que le llega, cualquier circunstancia que viven, culpan a Dios de lo que les está aconteciendo, cuando le han dado la espalda siempre a Él, cuando deberían pensar que estos son meramente resultados de su olvido de Dios, de su descuido de las cosas espirituales. Dios nos enseña no en casi, sino en todos los temas, pero cuando no queremos acercarnos a Él, entonces no le entendemos. No sabemos cómo es que Él piensa, y el ser humano piensa que tiene en todo la razón. Y por eso Dios le dice: no seáis sabio en vuestra propia opinión. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Y hay mucha gente diciendo: pero ¿por qué murió así mi madre? ¿Pero por qué así mi padre? ¿Pero por qué esto me sucedió en mi niñez? ¿Pero dónde estaba Dios? Y no conocen que todas las calamidades que vive el ser humano en esta tierra, en gran parte son resultado de su falta de convivencia con Dios, de su falta de relacionarse con Dios, de su desobediencia rebelde. Pero claro, queremos culpar al uno, queremos culpar al otro y no asumir nuestras responsabilidades y no asumir que nuestras decisiones las hemos tomado por nosotros mismos y nos hemos desviado. Pero cuando empezamos a conocer a Dios, que Él nos ama, que Él jamás va a querer quitarnos algo bueno por capricho, sino más bien para darnos algo mejor, entonces vamos entendiendo que lo que Dios nos pide es porque Él quiere darnos algo mejor. Que si Dios nos habla acerca de algo que no hay que hacer, es porque nos conviene. Pero aquí es donde tenemos que
pedir a Dios perdón para que salga esa nube que está nublando la mente, el corazón, y no nos concede ver las cosas en realidad. Por eso oro a Dios por cada uno para que pueda ser concientizado por Dios y recapacitar y pueda reconciliarse con Dios, volverse a Él, y Él se volverá también hacia usted. Permítame orar al Señor y decirle que solamente Él sabe todas las cosas. Él conoce, solamente Dios sabe de su futuro. Y por eso es que nos habla de estas cosas, como la tierra. Siga usted mirando, investigando ahí en la Biblia versículos que hablen acerca de la tierra, porque este tema lo seguiremos, quizás si así Dios nos lo permite, mañana en la mañana, para que usted y yo veamos cuántos versículos hablan. Y el humilde heredará la tierra. ¿Si ha leído usted versículos como ese que hablan de la tierra? Bueno, mire que esto es bien importante para Dios. Y Padre, te doy gracias, Señor, por cada uno de los que estuvo en esta transmisión oyendo, o que luego, Señor, se interesará por estos temas. Gracias, Señor. Mira a todos aquellos que han estudiado y quieren, Señor, ayudar a su comunidad. Señor, también ellos necesitan, Señor, el conocimiento tuyo, saber más allá que de ciencias políticas, más allá que de una carrera común y corriente, Señor, recibir esa sabiduría de lo alto, ese entendimiento que tú tienes para darles, para que gobiernen bien, para que bendigan su nación, Señor. Oh Dios, gracias, porque de ti aprendemos todo el tiempo, todos los días, Señor. Y tú quieres seguir bendiciendo la heredad de los justos, Señor. Gracias. Oramos, Señor, oh Dios, porque cada hombre, cada mujer se vuelva a ti y entienda que tú quieres lo mejor, que tú quieres que tenga vestido, que tenga alimento, que tenga un techo, que sepa leer, Señor, oh Dios. Padre, gracias. Gracias te damos y, Señor, reconocemos que tú eres lo mejor y tienes lo mejor para darle a todo aquel que se acerque a ti, Señor. Por supuesto, esto no quiere decir que no pasemos por pruebas, tribulaciones. Sí, pero siempre nos darás con adecuación, Señor. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Por eso agradezco a Dios por cada uno de ustedes que ha estado ahí intercediendo, orando por su nación, orando cuántas veces se quieren allí aprobar leyes, ¿verdad? A favor del aborto, a favor de la intromisión con la propiedad privada, bueno, y cosas por el estilo. Pero gracias a Dios que hay gente que ora y otros que también le piden sabiduría a Dios para cuando se acercan las elecciones saber a quiénes elegir, para que estén allí a favor de la comunidad, a favor del pueblo y no a favor de sus propios bolsillos o de su propio vientre. Y bendigo a Erika Parra, a Anita Gualdrón, a Rosa Caro, a Fanny Vega, a Doris Adriana Suárez, a Marcelita Forero, a Gloria Niño, a Alexandra Nova, a Mari Pachón, a Amparo Rodríguez, a Pablo Matallán, a Ascensión Ariza, a Laura Lorena Rojas desde Bogotá. Dios te sigue bendiciendo, mi hermana. Emilce Delgadillo, Luis Castellanos, Alex Cervantes, Efsi Penagos, Rubén Albornoz, Alcira Peña, Derly Monroy, Sonia Peña, Gladys Cruz, Jenny Paola Castellanos. Padre, gracias te damos. Te agradecemos por aquellos que han recibido tierra también, porque pueden decir: Señor, aquí tienes propiedad tuya, Señor. Esto es tuyo, Señor, y tú eres dueño de toda la tierra y su plenitud. Pero, Señor, en especial esta tierra te pertenece, Señor. Por eso que sea morada tuya, que aquí esté tu gloria, Señor. Gracias. Si en algún momento se ha dañado allí aquella propiedad, se ha vendido, ha ido a manos de otros y se han hecho malos negocios, se han tomado decisiones sin sabiduría, dígale: Señor, perdóname, Señor. Dame sabiduría, dame entendimiento. Rechazamos todo espíritu que esté ahí ajusticiándolo, Señor. Todo espíritu de juicio, todo demonio inclemente sea atado, sea ligado y lanzado a la profundidad de la mar, Señor, y que cada día
podamos ver que tú eres la esperanza, que tú estás presto para bendecir a todo aquel que se acerca a ti. Gracias, Señor. Y no olvide que estas bendiciones le seguirán por cuanto usted ha decidido obedecer a Dios. Entonces, que le siga el bien y la misericordia de Dios. Para mí ha sido un gozo también transmitirle estas palabras de parte de Dios por la Escritura, por medio de la palabra de Dios. Así que nos seguiremos viendo esta noche a las 7, 8 de la noche. Estaremos por estos medios. Dios les guarde, Dios siga bendiciendo su vida.